A todos aquellos. Ante todo, cordiales y muy buenas tardes. Un placer, un saludo académico para todos y cada uno de los integrantes de ENCAP, de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Les saluda el ponente, el abogado Jorge Luis Mayor Sánchez. Para la presente jornada del día de hoy, vamos a abordar como el primer temática vinculada justamente al tópico principio del derecho de familia. Y que vamos a abordar justamente en este tema, que es altamente especializado en el contexto de derecho de familia y derecho procesal de familia, que vamos a tener la oportunidad de poder analizar en este curso qué es realmente el principio de protección de familia y los principios que son inherentes y que forman parte justamente del derecho de familia hoy día en la legislación peruana. Cuando hablamos del principio de protección a la familia, vamos a iniciar analizando el contexto del principio de protección al matrimonio, que desde ya se va a traducir en una serie de términos muy enfáticos de darles a las parejas la posibilidad de que en su momento puedan contraer el matrimonio civil, otorgándoles por parte del legislador peruano de nuestro país a esta institución la mayor protección que a otro tipo de vínculos. Y asimismo, dentro de lo que se plantea como una serie de principios del derecho de familia, vamos a tener la oportunidad en este curso especializado en poder abordar lo referente, en primer lugar, al principio de protección a la familia como marco fundamental y como núcleo básico de la sociedad. En segundo lugar, como principio, vamos a trabajar el tema de la protección al matrimonio, como mencioné minutos previos. En una tercera oportunidad, vamos a trabajar un principio que es vinculado a la igualdad entre los integrantes del grupo familiar, específicamente entre los cónyuges y los hijos. En un cuarto principio, vamos a desarrollar lo concerniente a la protección del más débil o integrante del núcleo familiar en relaciones de familia, teniendo en cuenta el principio modular, fundamental y esencial, que es el vinculado justamente al denominado principio del interés superior del niño. Y en su momento, como colofón final, vamos a poder trabajar la temática que tiene que ver inclusive con este principio que se recoge también en la legislación peruana de manera inherente, como es el principio del cónyuge más débil. Todos estos principios que acabo de mencionar de manera antelada serán parte justamente del desarrollo de materia de lo que vamos a trabajar en la presente jornada académica del día de hoy. Genial, abogado. Muchas gracias por esa breve introducción. Ya podemos iniciar con el desarrollo de la sesión. Encantadísimo. Ante todo, cordiales y muy buenas tardes. Un fraterno saludo académico para todos y cada uno de los integrantes de la familia académica de ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional del Perú. Reciban un saludo del ponente, el abogado Jorge Luis Mayor Sánchez. Bienvenidos a este diplomado especializado en familia y derecho procesal en familia. El día de hoy vamos a iniciar con el primer tema vinculado justamente al ámbito de los principios del derecho de familia. Para la presente jornada académica del día de hoy, he preparado un material en PPT o PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de los minutos siguientes para poder trabajar un temario que está vinculado específicamente con el tópico de los principios de protección de la familia en el Perú, la concepción de lo que entendemos como familia, la familia como sistema, características de la familia, clases de familia, los ciclos de vida de la familia, elementos de la estructura familiar en el Perú, la familia en el Perú propiamente dicha, como lo concebimos justamente dentro de nuestra legislación peruana, y también la familia como transmisora de cultura, para abocarnos finalmente al tema medular, que son los principios del derecho de familia en nuestro país. Visto justamente el temario que nos acompaña justamente en la presente jornada académica, podemos tener en cuenta hoy día que cuando ingresamos a analizar este tópico tan importante como es la concepción de la familia en el Perú, desde el enfoque, podríamos decir, no solamente jurídico, sino de las ciencias sociales, sociología, antropología, podríamos entender que desde la antropología
y antropología jurídica, se trata sobre el origen y la universalidad temporal presente en todas las sociedades y a nivel cultural el contexto de lo que entendemos por familia, teniendo en cuenta el ámbito de la reproducción cultural y biológica de la sociedad. Pero también desde el ámbito de las ciencias sociales, si analizamos el ámbito de familia, desde la sociología, entendemos familia desde un enfoque microsociológico, como un grupo primario, fundamental y esencial de la sociedad, y como un enfoque macrosociológico, es decir, familia como una institución social que reproduce el orden social y asegura la transmisión, en este caso, de la generación, la preservación de la especie humana, generación tras generación. Pero también hay que tener en cuenta cómo tenemos esta concepción de lo que entendemos por familia desde el enfoque de la psicología, ciencia que estudia la influencia de la familia en la formación y desarrollo de la personalidad de los hijos y de las interrelaciones entre sus respectivos miembros. Por otro lado, también tenemos un análisis y un enfoque de la familia, de la concepción de la pedagogía, y desde la pedagogía se estudia la familia como agente de carácter educativo. La educación se recibe en el hogar, en la familia, la instrucción en los colegios, escuelas, centros de formación técnica y universidades. Pero es así que este ámbito de poder analizar el contexto de familia, tenemos en cuenta una serie de concepciones, pero al mismo tiempo creencias, inclusive mitos culturales sobre la familia. Las funciones muchas veces vinculadas al desarrollo, obligaciones y deberes y responsabilidades maternas, pero también paternas, que son exclusivas. Pero también a la familia como un ente intacto, donde hay padres biológicos, que es el modelo adecuado justamente para la formación de adultos sanos. Hoy día inclusive se habla también de la función parental auténtica, que solo podría derivar de la existencia de un vínculo filial entre padres e hijos. Vinculado en el ámbito de afectividad entre padres e hijos, pero también en el ámbito de las familias no intactas, familias que son intentos de buscar justamente estas familias no intactas que son muchas veces menos estables, ¿no? Por ciertos factores, muchas veces de carácter no solamente endógeno, sino exógeno. Por otro lado, se dice que es preferible pertenecer a una familia ensamblada que a una familia monoparental. Y eso lo vamos a conversar justamente en los minutos siguientes. Entonces, estas son las concepciones iniciales, las creencias y mitos culturales sobre la familia en el Perú. Pero también hay una serie de ideas útiles para tener en cuenta lo que hoy día se conoce como la conciliación familiar. Y aquí quiero detenerme justamente unos minutos, porque para poder trabajar justamente este escenario, este tema que es justamente muy delicado para todos y cada uno de nosotros, también hay que tener este tipo de contexto, ¿no? Porque cuando hablamos justamente de este ámbito jurídico y legal, tenemos en cuenta que hay que aclarar qué espera justamente de la conciliación y del conciliador, o sea, la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Qué se puede hablar justamente de la cultura, ¿no? Porque la familia depende también del contexto cultural, ¿no? Social, pero que expresan también justamente cómo se resuelven los conflictos en sus respectivas culturas. Por otro lado, muchas veces se dice que el escenario justamente de respeto, conciliación familiar, establece una serie de valores comunes para ser respetados, de determinar diferencias, promover el respeto entre padres e hijos y viceversa, promover el reconocimiento del rol paterno, responsabilidad de padre, madre, la responsabilidad de los hijos, hijas, y también el ámbito de utilizar pues una serie de conciliadores con la finalidad de poder justamente armonizar el contexto de roles dentro del núcleo de la sociedad que es la familia y en cuanto al papel que desempeñan tanto el padre, la madre y los respectivos hijos. Pero esto tiene justamente un correlato bien acendrado, como es el ámbito de género, que se refiere en su momento a un conjunto de comportamientos
que tienen que ver con la forma de sentir, con roles y costumbres que pueden tener en su momento tanto hombres y mujeres. Pero no solamente eso. Cuando definimos a la familia deberíamos tener un concepto, ¿no? Deberíamos tener justamente una definición bien centrada, básica, concisa y precisa de lo que tenemos como familia en el Perú. Y familia es aquel grupo de personas donde cada miembro se considera parte de esta y cumple en su momento dos funciones básicas. La de nutrir, como es alimentar psicológica y emocionalmente a los integrantes del núcleo familiar, pero también normar, que implica transmitir las normas de la cultura. Como le decimos, cada sociedad, cada cultura tiene un contexto muy distinto de lo que ellos puedan entender por concepto de familia. Pero no solamente eso, hay actualmente algunas distinciones que podríamos tener en mente entre la familia y otros grupos humanos. Y eso nos lleva justamente a aterrizar al escenario de que muchas veces perduran por tiempo más largo que en cualquier otro grupo social, ¿no? Muchas veces, en el contexto justamente familiar, los mismos pertenecen a varias generaciones, que conlleva justamente a esa convivencia familiar. Estamos hablando justamente de ese escenario donde prácticamente tenemos en cuenta la presencia constante justamente de todos los integrantes, pero de manera justamente cronológica. Es decir, tenemos por un lado la presencia de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos. Eso teniendo en cuenta justamente el desarrollo del contexto, justamente el núcleo familiar, hoy en día, justamente en nuestro país, ligado muchas veces a lo que hoy día se conoce justamente como el aumento de la esperanza de vida en nuestro país. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hoy día, cuando hablamos de la pertenencia a familia, hablamos de varias generaciones y entre sus miembros existen tanto relaciones de consanguinidad, es decir, de carácter biológico, lazos biológicos, como de afinidad. Y estos aspectos los une en una organización de parentesco. Pero no solamente eso. Hoy día la familia como sistema es actualmente, en pleno siglo XXI, una organización sociocultural en proceso de transformación y por ello se le considera como un sistema abierto. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en un estado laico, nuestro país, no necesariamente confesional, es un estado justamente que tolerante a la libertad de cultos y creencias en nuestro país, se tiene justamente como posibilidad el respeto pues, de esta situación de que el contexto de familia como sistema admite que esta organización sociocultural en nuestro país también se puede entender que está en un proceso de mutación, un proceso justamente de transformación, y por ello se le considera un sistema abierto. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos, en primer lugar, que hay una serie de características de la familia como sistema en el Perú. Porque la familia es un sistema sociocultural abierto a transformaciones, cambios, actualizaciones y modificaciones. La familia tiene una serie de etapas que exigen su reestructuración. La familia al mismo tiempo se adapta a cambios y esto garantiza la continuidad y el crecimiento psicosocial de cada miembro, integrante justamente del núcleo familiar. Pero también hoy en día nos aventuramos justamente a analizar en este contexto social lo que se conoce hoy día como clases de familias según su tipo de integrantes. Y esto nos lleva en un estado tan conservador como es la sociedad peruana, el Estado peruano, a tener en cuenta que sí tenemos justamente muy claro el concepto de familias tradicionales, en primer lugar, en ellas, la denominada familia nuclear, la cual consta justamente de dos generaciones, padres e hijos, hijos y padres, pero también dentro de este contexto de familia tradicional hay una segunda justamente posibilidad de visualizar este tipo de formas de familias tradicionales como la denominada familia extensa. Es decir, la familia extensa que comprende a la pareja y parientes ascendientes y descendientes, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y también hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Pero también esta familia extensa, que tiene estos vínculos consanguíneos, ligados justamente por lazos de sangre, pero también esta familia de carácter colateral.
Otro enfoque o tercer escenario del contexto de una familia tradicional en el Perú es la denominada familia ampliada, que comprende justamente a miembros de la familia que no necesariamente son miembros no consanguíneos o afines. Entonces hoy día tenemos, dentro de este contexto de clases de familia tradicional, en primer lugar a la familia nuclear, en segundo lugar a la familia extensa, y en tercer lugar a la denominada familia ampliada. Pero no solamente en este contexto hoy día, con estos cambios propios justamente del siglo XXI, nos lleva a entender hoy día que las clases de familia, según sus integrantes, pueden tener un contexto de las denominadas familias modernas. ¿Y a qué me refiero con las familias modernas? A las conocidas como las denominadas, en primer lugar, familias ensambladas. Estas familias ensambladas, que son familias simultáneas, pero también familias superpuestas, son reconstituidas. Entonces, es una nueva forma de este concepto ya mucho más amplio, mucho más actualizado de familia, y que nos lleva también a un segundo escenario dentro de las denominadas clases de familias modernas. Son las familias uniparentales, donde solamente hay el rol paterno o materno, ¿no? Las familias monoparentales, y también en las cuales solamente hay un solo prójimo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y en tercer lugar, dentro de estas clases de familias, según sus integrantes, como familias modernas, están las denominadas familias de personas justamente un mismo sexo, ya sea en este caso familias conocidas justamente de manera laxa como familias justamente homosexuales. Es así que hoy día en este contexto de tipología de familias tenemos una primera apreciación como la que vierte justamente el especialista Virginia Satir, y nos habla mucho de estas familias funcionales o familias también nutricias, familias que son capaces de brindar un sentimiento de pertenencia, pero también seguridad a todos y cada uno de sus miembros. Asimismo, dentro de esta tipología de Virginia Satir, en el ámbito de familias, se refiere mucho a familias disfuncional o conflictivas, que son aquellos tipos de familias en los que priman los conflictos al obstruir la posibilidad de una comunicación directa. Entonces, eso es muy importante hoy día, también tener en ese contexto de familia la posibilidad de la existencia de familias funcionales, así como familias disfuncionales. Familias funcionales o nutricias o familias disfuncionales o conflictivas. Pero no solamente estamos en ese aspecto, porque dentro de esta tipología de familias se refiere actualmente en un segundo contexto, según la tipología de Salvador Minuchin, a las denominadas, en primer lugar, familia aglutinada. ¿Qué es una familia aglutinada? Son aquellas familias que se caracterizan porque no existen justamente límites claros entre los subsistemas. Esto es muy importante justamente poder justamente acortar para todos y cada uno de nosotros, porque eso nos lleva a tener en cuenta que si esta familia aglutinada se caracteriza por no tener existencia de límites claros entre los subsistemas, es decir, cómo se conforma, constituye, también existen las denominadas familias desenganchadas. Este tipo de familias que se conducen en un amplio sentimiento de independencia, esto implica un menor soporte entre sus respectivos miembros. Entonces, hoy día tenemos un escenario muy amplio del concepto justamente tradicional, básico, primigenio, algunos dirían inclusive conservador, de lo que se entiende justamente por familia. Pero, ¿cuáles son las funciones de la familia? Las funciones de la familia tienen en primer lugar una función de carácter biológica, en segundo lugar una función psicológica, en tercer lugar, muy importante, la función reproductora o sexual monopolio de la misma, es decir, la preservación de la especie humana. En cuarto lugar, tiene justamente una función de carácter social. En quinto lugar, una función de carácter doméstica, nuclear, hogareña. En sexto lugar, una función de carácter económica. En séptimo lugar, una función de carácter moderadora de todos los integrantes del núcleo familiar. Y sin dejar de lado, en octavo lugar, una función de la familia que tiene un correlato de carácter espiritual. Pero
Hay una función denominada como la familia transmisora de cultura. ¿Y cuál es esta función, esta definición, este contexto? Cuando hablamos justamente de esta función, esta misión justamente de la familia como transmisora justamente de la cultura, nos estamos refiriendo también a este contexto de familia en la cual se preserva justamente las raíces propias de un contexto social, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que no podemos justamente desviarnos. Estamos hablando justamente de una manera justamente muy clara, muy directa, de este escenario que es propio justamente hoy en día en nuestro país, de poder tener en cuenta cuál es el rol medular, fundamental, vital, esencial, cuando hablamos justamente de este tipo de contexto. ¿Y a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo que cuando tenemos esta familia transmisora de cultura, es con relación a un fenómeno cultural que surge o emerge de diferentes relaciones sociales establecidas por el hombre desde los primeros estadios de la civilización humana. Entonces, ahí tenemos ya el contexto de familia como un fenómeno de carácter cultural. Pero esto nos deriva, nos empuja justamente a poder justamente arribar no solamente el contexto de desarrollo de familia, sino lo que tiene que ver como el ciclo de vida de la familia. Y cuando hablamos del ciclo de vida de la familia, estamos hablando del inicio de la vida de la pareja, que tiene que ver en cierta medida con que la pareja se une en su momento para desarrollar un proyecto de vida en común. Pero también esta pareja busca desarrollar su identidad como pareja, lo que podría derivarse en el momento de ser necesario al matrimonio. Pero también implica en este inicio de vida de pareja una comunicación sexual entre los integrantes de la pareja y que los derive en su momento, cuando se dan las circunstancias, al manejo de las disputas propias al interior de la vida en pareja y en su momento el optar, ¿no? Cuando estas parejas optan ya por la separación con los padres, ¿no? Salen cada uno de sus respectivos hogares, de la casa del padre y de la madre, para iniciar su vida en pareja. Pero también, en cierta medida, cuando estamos en este ciclo de la familia, propiamente dicho, tiene que romper justamente un quiebre justamente en el tiempo, en el ámbito generacional, en el contexto social familiar que se produce con la llegada del primer hijo, en la cual desde ya se producen nuevos roles que tienen que reajustarse justamente en función justamente a la llegada del primer hijo y a los hijos sucesivos, y también en un momento al respectivo encierro en casa, ¿no? La familia, las parejas, cuando inician el ciclo de familia, optan ya por hacer la denominada familia o vida hogareña. Pero también está este escenario de los hijos preescolares dentro del ciclo de la familia, o ciclo de vida en familia. Porque hay que acordar sobre el comportamiento de los hijos, la educación, más allá de la instrucción, estableciendo en su momento los límites a los niños. Hasta qué punto una negativa, usar la palabra no, y establecer ciertos límites que son propios de la educación a cargo de los padres. Y al mismo tiempo, en el entrenamiento de los hábitos, que son propios justamente del desarrollo de un contexto familiar y también el desarrollo de la familia con el resto de la sociedad. Pero en este ciclo de la vida de familia, ya estamos en un periodo de que los hijos están en la etapa escolar, en la cual ya hay para ellos nuevas experiencias sociales, un comportamiento de los padres frente a la educación de los hijos. Ya están eligiendo justamente el ámbito de la instrucción que van a recibir. Y también cómo estos niños, dentro del contexto de vida en familia, van a empezar a generar nuevas relaciones sociales y de contacto por ellos mismos. Pero dentro de este ciclo de familia, de desarrollo de vida en familia, también se encuentra el contexto de los denominados hijos adolescentes. Una etapa muy complicada para todos los padres cuando están en el proceso de educación de sus hijos adolescentes, porque es una etapa conflictiva, muchas veces debido también a los defectos de los padres, o porque no han estado preparados para poder justamente enfrentar este escenario, esta etapa. También está el escenario de la transformación entre los hijos en la edad adolescente,
muchas veces ligado al ámbito de renegociación de las normas, padres e hijos, y en la cual para ellos mismos, para los hijos adolescentes, es muy importante o cuenta mucho la importancia de los amigos. En este ciclo de la vida de la familia, se da también con el ámbito del nido vacío, en el cual se produce ya la etapa de la emancipación de los hijos e hijas, optan justamente por abandonar el hogar de familia, la casa de los padres, la casa de la madre, la casa del padre, y optan por la emancipación. Y asimismo, aparecen de llano una serie de nuevos roles propios del nido vacío, de la emancipación de los hijos, pero este nido en vacío, cuando los hijos optan por formar sus propias familias, va a fortalecer en su momento la relación conyugal. No podemos negar, ya dentro del ciclo de vida de familia, estamos en una etapa denominada la edad avanzada, que tiene que ver mucho ya con la etapa de la jubilación, cuando el padre y la madre, trabajadora, en su momento ya mayores de 65 años, optan justamente en nuestro país por dejar de trabajar, empezar y jubilarse. También se produce el fenómeno ya físico de la disminución de la fuerza física y en su momento la muerte de uno o de ambos cónyuges. Entonces, ese es el contexto justamente de la familia en el mundo, y propia justamente inherente de la especie humana. Pero también se habla mucho de las crisis inesperadas justamente en la familia, porque la familia durante su recorrido por los ciclos de la vida en familia ha pasado muchas veces por una serie de crisis inesperadas que ha hecho que la familia altere su estructura con una serie de ejemplos. Por ejemplo, la pérdida de trabajo de alguno de los padres, o la mamá se queda sin trabajo, o hay alguna operación grave o no grave en el contexto de la familia que merma la salud de los padres, alguna muerte inesperada, ya sea de algún abuelito, alguna abuelita, del papá, de la mamá o de ambos padres, o de algún accidente que puede dejar en gravedad, incapacitante, de manera total o parcialmente a uno de los integrantes del núcleo familiar, padres o hijos. Pero estas crisis inesperadas en la familia tienen que ver con algún momento de cambio, que son las oportunidades de reorganización de la familia. Sí, hay un contexto en que las personas, integrantes de un núcleo familiar, optan por reconstituir su familia. ¿En qué sentido? Que eso nos lleva a los denominados elementos de la estructura familiar. Es decir, sí, la familia actúa como una serie de subsistemas, en la cual hay una serie de roles, en la cual se establecen una serie de límites para todos y cada uno de los integrantes del núcleo familiar, en la cual se establece un liderazgo que conlleva desde ya una jerarquía, que produce desde ya una serie de alianzas, inclusive, ¿no? Para el mejoramiento, el mejor contexto justamente de la vida de familia, para que todo marche muy bien, entre padres e hijos, hijos y padres, cada uno conoce sus deberes, obligaciones, funciones y también sus roles. Y es una serie de coaliciones que conllevan muchas veces que en contexto de familia, dentro de los integrantes del núcleo familiar, dentro de la misma familia, algunos miembros de la familia se llevan mejor con uno que con otros. Y una serie de posibles triangulaciones, ¿no? En las que hablamos justamente de las posibilidades en que dentro del contexto de la familia se reconfiguran justamente los ámbitos de contacto, de ser más efectivos entre uno con otros, o ampliar justamente su contexto justamente de sentimiento y de apreciación afectiva al interior del núcleo familiar. Pero ¿cómo es la familia en el Perú? Cuando hablamos de la familia en el Perú tenemos una serie de características. Tenemos un ámbito de la familia patriarcal, muy autoritaria. Esa es la familia que realmente existe en nuestro país. En donde sí hay una serie de funciones definidas de la mujer al interior de la familia, que es la principal responsable de la tarea doméstica, aún así que la mujer dentro de la familia trabaje justamente profesionalmente o técnicamente fuera justamente del hogar de familia, al realizar ese hogar trabaja internamente también en el hogar y hace un doble trabajo. Por lo tanto, la mujer es la principal responsable de la tarea doméstica. En la actualidad aporta económicamente también a la familia, por lo tanto se habla de la doble jornada laboral. En cierta medida,
En un contexto latinoamericano, latino, también en el Perú se dice que la mujer, un cierto porcentaje de la población es sumisa frente a las decisiones del marido, aunque esto ha ido cambiando en las últimas décadas, pero todavía esa situación está muy presente en el contexto de familia en el Perú, y es autoridad en aquellas actividades delegadas por el esposo. El esposo dice que situaciones van a ser a cargo, en este caso, de la esposa, o en este caso de la mujer, en el contexto justamente del integrante del grupo familiar, ya sea a nivel justamente de matrimonio, concubinato o de relación de pareja. Y es su deber como esposa o pareja someterse sexualmente. Lamentablemente en nuestro país, en América Latina, Latinoamérica, Sudamérica, en el Perú, hay una gran presencia, lamentablemente, de estos malos tratos, y específicamente esta violencia doméstica, vinculada inclusive a estos delitos llevados justamente al escenario del ámbito sexual, ¿no? Entonces, lamentablemente, todavía se sigue justamente con esa situación de concebir, en este caso la mujer, esposa, pareja o concubina, debe someterse sexualmente justamente a la persona del esposo, marido, pareja. Pero también se habla, por otro lado, de las funciones del varón, ya no necesariamente de la mujer. Se dice, pues, tradicionalmente en una familia muy conservadora como es la sociedad peruana, que el varón es el jefe de la familia, una autoridad indiscutible, su palabra es ley dentro de la familia, que es el principal responsable del mantenimiento económico de la familia, aun cuando la mujer aporte económicamente. Y no colabora necesariamente con las tareas domésticas. Lamentablemente en nuestro país, un alto porcentaje de los varones, al integrante de un núcleo familiar, no colabora con las tareas domésticas, se las deja necesariamente a la esposa, sea esta persona que trabaje o no fuera de la casa, y no participa mayoritariamente necesariamente en la crianza de los hijos. En algunos casos ayuda, ¿no? Pero la verdad se deja esa responsabilidad de crianza, en este caso delegada, en este caso a la madre, esposa, la concubina, pareja. Ahora, la función del varón dentro de la familia en el Perú implica delegar decisiones en la mujer, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, en la primera cuarta parte de este presente siglo. Muchas cosas han cambiado del pasado siglo XX, todavía hay este tipo de situaciones, por las cuales el varón considera a la mujer como un menor de edad digna de protección, a pesar de que la Constitución le da el derecho al voto, los mismos derechos, deberes y obligaciones que el varón al alcanzar la mayoría de edad de 18 años. El varón sigue considerando que en caso de desobediencia, inclusive podría maltratar a la mujer. Eso se da en la familia en el Perú, lamentablemente. Y en la relación sexual prima el principio del débito conyugal, que es decir, es asumida como un derecho sobre la mujer. La mujer, la esposa, la concubina, la pareja, sometida justamente a la autoridad justamente del esposo, cónyuge, marido, esposo, concubino o pareja. Lamentablemente hay una familia con una situación destructora, machista, una situación que queremos cambiar como sociedad, más allá de tener un Día Internacional de la Mujer. Esta situación lo da para más. Y eso lo da justamente también con el ámbito de los denominados aumentos de feminicidios. Eso no es una situación real, o simplemente de hace poco. Los feminicidios han existido en nuestro país, sino que lamentablemente estaban invisibilizados, ¿no? Y hoy día ya pues hay una conciencia de terminar este tipo de situaciones producto de la violencia justamente doméstica. Pero también hay un modelo denominado familia destructora, la familia machista, que facturada por el varón se presenta las siguientes características. Una familia, la familia en que se tiene una baja autoestima, lamentablemente, una familia en la que es llamada así porque anula a sus miembros. La mujer y los hijos o hijas sufren constantemente maltrato físico y o psicológico. La mujer tiene sobrecarga de trabajo, trabaja fuera del hogar y al regresar a casa sigue trabajando en las tareas y labores domésticas, doble trabajo. Y puede ser en muchos casos, lamentablemente, se da esa situación
que ser la única que asegure el sostenimiento económico del hogar, la única que lleva justamente el dinero a casa. Pero dentro de este modelo de familia destructora machista, que facturaba por el varón, que presenta las siguientes características, en la cual la mujer es la responsable de los quehaceres del hogar, y en esa forma familiar, los hijos o hijas son víctimas de maltratos, tanto muchas veces del padre como de la madre, ¿no? Es esa familia destructora. Pero también muchas veces en este tipo de familias destructoras, la madre suele reproducir la violencia de la cual ella es víctima con sus hijos. La violencia del varón, del concubino, de la pareja con relación a la mujer, madre, esposa, concubina, pareja, y esta repliega justamente esos malos tratos con relación a sus hijos. Violencia que es traspasada de la mujer, madre, hacia los hijos. Pero también se presenta en casos de abuso sexual al interior de la familia. En un alto porcentaje de delitos justamente de violación sexual se dan de manera endogámica, endofamiliar, exclusive producida justamente por un miembro de la familia con relación a otro miembro de la familia. Pero no solamente eso, dentro de este contexto también de familias en el Perú está la denominada familia democrática, compuesta de una manera biparental, en que la pareja de este tipo presenta las siguientes características. En esta familia democrática, a la que está mirando progresivamente gran parte de las familias en nuestro país, son aquellas familias democráticas en que ambos integrantes, pareja, esposo, esposa, concubino, concubina, son responsables del mantenimiento económico del hogar. Ambos se ocupan de atender los quehaceres domésticos y al mismo tiempo a educar a los hijos e hijas. También en la cual las labores son compartidas, sean las labores domésticas, propias del hogar, sin ningún tipo de reparos. Y en estas familias democráticas o compuestas, familias biparentales, como se les llama hoy día en pleno siglo XXI, se dice que el ejercicio de la autoridad es compartida, tanto por la figura de la madre como la figura del padre, la figura del esposo, la figura de la esposa. Pero esto también lleva a que en estas familias democráticas o compuestas, biparentales, la pareja de este tipo presenta las siguientes características. Las decisiones son tomadas por consenso o ellas son fruto de un proceso de negociación de muchas concesiones, por eso son familia democrática, se sientan a deliberar, podríamos decir hasta cierta medida, más allá de la conversación, a negociar, familiarmente hablando. Y en la cual las relaciones sexuales son una expresión de un encuentro amoroso, pero al mismo tiempo libre y voluntario de la pareja, digamos. Pero también está esta situación de familia transmisora de cultura, que les había comentado minutos previos, en la cual esta familia es un fenómeno cultural que surge de diversas relaciones sociales establecidas por el hombre desde los primeros estadios de la civilización humana. Pero hay una serie de mitos sociales, con una serie de creencias y concepciones sumamente enraizados en nuestra cultura y en la sociedad peruana, en la cual todos participamos de ellos, tanto miembros de una sociedad tan conservadora como la peruana. Por lo tanto, podríamos decir que no es un problema frecuente, pero solo ocurre en clases sociales bajas, como por ejemplo los malos tratos, ¿no? Los malos tratos se dan en hogares con niveles culturales, con instrucción y educación muy bajos, pero también en aquellas clases sociales consideradas como altas. Que estas situaciones vinculadas a la violencia es causa justamente de pronto de una enfermedad mental o de consumo de drogas y alcohol, es cierto, pero hay que tener en cuenta que si hay violencia en todo este contexto familiar, hay que tener en cuenta que no hay amor. Y hay que tener presente este tipo de circunstancias, ¿no? Por lo tanto, desterrar culturalmente a lo que es histórico en nuestro país, como esta frase, ¿no? Más me pegas, más te quiero, que les debe gustar, por eso no se van, por eso permanecen bajo el mismo techo, bajo el mismo hogar, a pesar que son víctimas de violencia física, psicológica, o algo hacen, por eso les pegan. Y eso muchas veces lo dice la sociedad, el entorno. No se interviene
en un contexto de violencia doméstica, porque es un problema de pareja. Y por otro lado, es innato en la conducta humana. Como el ser humano es agresivo, específicamente más el hombre que la mujer, entonces hay que tolerar este tipo de hechos de violencia al interior de la familia, al interior del hogar, al interior de la pareja. Pero el género también está muy presente en este contexto de familia, porque se refiere también al conjunto de comportamientos, como son formas de sentir, pero también vinculados a los roles, a las costumbres, que tienen desde ya tanto hombres como mujeres en el Perú. Y eso nos lleva al escenario, como son los principios del derecho de familia. Y en los principios del derecho de familia, estamos en una primera etapa, en la cual se producen una serie de cambios sucesivos que se van materializando para solucionar en sí una serie de problemas sociales, como son, en primer lugar, la necesidad de mano de obra y la consecuente incorporación de la mujer al trabajo. La mujer ya sale del hogar a contribuir a la sociedad, a su país, a su sociedad, adquiere justamente un nivel de instrucción, ya no solamente secundaria, sino técnica, universitaria, y sale justamente a contribuir al mercado de trabajo. Esas modificaciones que se han producido a partir de la década de los 50 del pasado siglo XX hacia la fecha, no han sido tan profundas en el Perú y se han ido desarrollando en forma lenta y gradual para que la mujer en nuestro país se vaya incorporando justamente al mercado de trabajo. Y es a partir de la aprobación por parte de nuestro país, del Perú, a una serie de tratados internacionales de derechos humanos que se ha ido acelerando el proceso, pero con profundas transformaciones, incorporando desde ya una serie de principios generales del derecho a los principios del derecho de familia, como son el de igualdad, el de libertad y autonomía, que se encontraban ajenos en su momento al derecho de familia en el Perú. Acuérdense que no hace mucho, en el pasado siglo XX, la mujer no tenía en las primeras décadas del pasado siglo XX el derecho al voto, hasta que se le concedió justamente ese derecho cívico, de poder elegir y posteriormente ser elegidas. Entonces, con una serie de restricciones, ¿no?, que han ido logrando una serie de conquistas justamente a sus derechos justamente civiles y políticos. Pero también esto llevado justamente al ámbito de la libertad, autonomía e independencia, ligada justamente al trabajo económico de la mujer en el mercado laboral, y que esto se encontraba sesgado, justamente apartado justamente del derecho de familia. Pero esto se ha traducido en que los actuales principios del derecho de familia son desde ya un fruto, desde entonces, en la incorporación de las progresivas reformas enunciadas, las que han sido generadas a la luz de los tratados sobre derechos humanos. Estos últimos, en virtud de lo que dispone el artículo 5 de la Constitución de la República de nuestro país, y en la cual se constituyen, pues, una parte, un límite al ejercicio de la soberanía, por otra, un deber del Estado, de sus órganos, y que es el de promover por parte del Estado y respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Estamos hablando justamente del respeto estricto, la garantía que da el Estado, la sociedad en su conjunto, el respeto a todos los integrantes de la sociedad, tanto varones como mujeres. En ese sentido progresivo, importa determinar, en primer lugar, quién tenemos por principio. De esta manera, si nosotros nos remitimos a personas que han analizado este tópico, esta temática, como Ronald Dworkin, podamos entender que cuando hablamos de principios, nos estamos refiriendo a un estándar que ha de ser observado. No porque favorezca o asegure ya una situación económica, político-social, que pueda considerarse deseable, sino porque es exigible de la justicia. La equidad es importante dentro del contexto de familia, o alguna dimensión propia que también va ligada a la moralidad justamente humana.
Para Miguel Sillero, en el marco del sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, tanto para hombre como para mujer, puede decirse que los principios son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos. Esto es importante traer escenario, parece justamente un tema justamente confuso, inclusive entrecruzado, pero como dice Miguel Sillero, cuando analizamos el ámbito de principios dentro del sistema jurídico, basado en el reconocimiento de derechos, y ello también de derechos y obligaciones, puede decirte que los principios son derechos que permiten desde ya ejercer otros derechos y al mismo tiempo resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos en nuestro país. Pero cuando analizamos el ámbito de principios, desde la óptica de Robert Alexy, podríamos entender que en tanto los principios son desde ya una serie de normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas, pero también dentro del escenario real. Desde nuestro punto de vista, se trata, en el ámbito de principios, de un mandato dirigido al juez, podríamos decirle, al legislador, para darle contenido a la ley, en el caso concreto, es decir, para que sobre una determinada orientación resuelva el caso, por decirlo de una manera, legislando en cada supuesto en particular, lo que implica desde ya un reconocimiento por parte del legislador de los límites y en el sentido de que no puede prever todas las situaciones y que debe depositarse la confianza, en este caso en la persona del juez, para que adopte la decisión más conveniente cuando tenga que dirimir una situación de conflicto al interior de una pareja, de una relación de matrimonio, de cónyuges, entre esposos o entre concubinos. A continuación, vamos a ir realizando un análisis de los denominados inclusive nuevos principios del derecho de familia, que se propone la siguiente sistematización. Porque se habla mucho del denominado, en primer lugar, principio de protección a la familia, en todo el contexto, en todo el escenario. En segundo lugar, el principio de protección al matrimonio, como parte del núcleo básico de la sociedad, de la familia. En tercer lugar, el principio de igualdad de los cónyuges, de los concubinos, de los hijos, padres e hijos, padre, madre, hijos, hijas, al interior de la familia o del núcleo familiar. También hablamos del principio de protección del más débil, y ahí está muy importante el principio supra, o más importante, denominado el principio de interés superior del niño, recogido en el Perú en el denominado Código de Niños Adolescentes. Y en su momento, también con relación al denominado principio de cónyuge más débil, ¿no? Por otro lado, se habla mucho también del principio de autonomía de la voluntad, en la cual se respeta el parecer, derechos, deberes y obligaciones de la persona justamente de la cónyuge, el cónyuge, del concubino, de la concubina, y por último, el denominado principio de intervención mínima del Estado, ¿no? El Estado, si bien cautela, protege, inclusive el legislador da una serie de normas, el Estado tiene que ser consciente justamente del ámbito de la intervención mínima por parte justamente de los integrantes del núcleo familiar. Pero podemos comenzar justamente con este primer principio, denominado justamente suavemente como principio de protección a la familia. Quisiera que ustedes brevemente puedan ver este PPT o PowerPoint, puedan justamente tomar conocimiento de lo que contiene justamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente su artículo 16, numeral tercero, con relación a la importancia de la familia. Ustedes pueden acompañarme en su lectura, justamente podemos desarrollar este primer principio de protección de la familia. Y cuando hablamos justamente de este principio de protección a la familia, nos estamos justamente ingresando a tener este contexto de la importancia de la familia que queda de ya
consagrada en la mayoría de tratados internacionales sobre derechos humanos, en la cual el Estado peruano es signatario. Así, por ejemplo, exclusivamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo número 16, numeral tercero, que dispone de manera taxativa: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Cada país, en este caso, inclusive el Perú, adaptará justamente esta temática, esta Declaración Universal al contexto de nuestra realidad y de nuestro contexto social. Pero por parte del preámbulo de la Convención sobre Derechos del Niño o de los Niños, se reitera el deber de protección de la familia al señalar justamente de manera enfática lo siguiente: que convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y en su momento medio cultural para el crecimiento y el bienestar de todos y cada uno de sus miembros, y en particular de los niños y niñas, se debe recibir la protección y asistencia necesarios para asumir plenamente las responsabilidades dentro de la comunidad. Se agrega, por lo tanto, que reconociendo que el niño, y entendemos por niño o niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, de su familia, en un ambiente de felicidad, de amor, pero también de comprensión. Por su parte, nuestra Constitución Política del Perú del año 1993 prescribe a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Pero a esto que nosotros conocemos ya inclusive como un concepto en cierta medida, inclusive podríamos decir hasta en cierta forma trillado, y teniendo en cuenta que no podemos negar los altos índices justamente de violencia doméstica que se hay en el Perú, y específicamente con las personas más vulnerables, integrantes del núcleo familiar, debemos tener en cuenta que es deber del Estado, y decir el Estado peruano, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, pero también justamente proteger a la familia. Esto implica propender el fortalecimiento de esta familia, promover la integración económica de todos los sectores de la nación. Al mismo tiempo, se busca asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Es un desarrollo más plasmado de lo que podríamos entender del principio básico, medular y fundamental propio del derecho de familia. Porque la familia y la vida en ella constituyen un espacio vital en el que las personas pueden perseguir, pero también alcanzar su mayor realización espiritual y material posible. Desde esa perspectiva, la citada base en la institucionalidad que se declara en la Constitución Política de la República informa y explica que la familia, en este caso, ocupe un lugar central en el derecho de las personas en cuanto a que todas tienen un determinado estatus familiar, ¿no? Un estatus de familia, ¿no? Y ahí viene lo que todos siempre hemos conocido como que la familia es el núcleo básico de la sociedad, ¿no? Es justamente el simiente, es la parte justamente medular, fundamental y incipiente justamente de la estructura, justamente del contexto social. Por consiguiente, la familia constituye un lugar central y decisivo de la experiencia humana. La identidad y la intimidad de los hombres y de las mujeres se forjan y desarrollan en la familia. Los sentimientos de felicidad o infelicidad de las personas están fuertemente asociados a la vida familiar. Y no solo eso, esta es desde ya un instrumento privilegiado de la socialización de las nuevas generaciones. Por consiguiente, a través suyo, es decir, a través de la familia o del contexto del núcleo familiar, se transmiten creencias, valores, usos, inclusive costumbres. Entonces, eso es muy importante y debe ser analizado de manera medular, fundamental y esencial ese contexto que hoy día hablamos de la identidad familiar, ¿no? Esa identidad que implica que hay personas que se aventuran justamente al reto, desafío y al compromiso de formar un grupo familiar. Mujeres y hombres que se forjan y se desarrollan en la familia, para la familia, dentro de la familia, con una serie de sentimientos, no solamente felicidad, sino infelicidad.
de las personas que están fuertemente asociadas justamente a la vida familiar, porque ese es un proyecto de vida en común, pero también es un instrumento privilegiado de socialización hacia las nuevas generaciones. A través de ellos se transmiten desde creencias como valores, pero también usos y costumbres. Eso era muy importante y quería enfatizarlo, porque cuando ya estamos en el otro escenario, es decir, cuando nos ponemos a cavilar la temática de la defensa de la familia, la cual es una consecuencia del interés público en su protección jurídica, esta está originada en su apreciación como institución social, y la cual se manifiesta, entre otras facetas, en la tutela, pero también en la disponibilidad de las normas del derecho matrimonial, como parte integrante del derecho de familia. O sea, hay un derecho de matrimonio al interior del derecho de familia, o subsiguiente, o subyacente al mismo. Por lo tanto, las características relevantes derivadas de su consideración como institución social radican en la independencia entre personas que lo integran y su común sujeción en la finalidad superior que desde ya legitima la indisponibilidad normativa señalada. Es muy importante de manera tajante precisar y señalar este aspecto, a fin justamente de que podamos tener justamente de manera muy enmarcada, justamente bajo este tipo de contextos, lo importante que es tener en cuenta cómo el contexto de derecho de familia también va ligado justamente al ámbito del derecho matrimonial. Pero también hay una concreción de este principio, ¿no? Este principio de protección de la familia, ¿no? Con esta áurea, ¿no? En materia sucesoria, ¿no? Que se va manifestando a través de asignaciones forzosas, ¿no? ¿En qué hablamos? Que todo esto tiene que ver justamente, por ejemplo, con el ámbito alimenticio, con los derechos y deberes a los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, que son legitimadas, o ya inclusive determinados deudores alimentarios, ¿no? Y ya en su momento a una serie de mejoras que tienen que ver pues con la sucesión, el derecho testamentario o no, el derecho sucesorio, tanto de los descendientes al interior de la familia, de los ascendientes o del respectivo cónyuge, la denominada sucesión testada. Lamentablemente en el Perú, prácticamente menos inclusive del 1% de la población deja un testamento. Casi la totalidad justamente de las familias o las personas en nuestro país fallecen intestadas, inclusive muchas personas con formación jurídica, abogados y abogadas. Entonces esto también genera, desde ya en el contexto de derecho de familia, una serie de órdenes sucesorios en la sucesión intestada también, ¿no? Para justamente dejar de lado, por predación o por preferencia, a ciertos miembros de la familia, ciertos parientes dentro de la misma, con relación a otros. Ahora, todas estas asignaciones se establecen en relación con el grado de parentesco, para los descendientes, pero también para los ascendientes, y para el cónyuge sobreviviente, ¿no? La persona justamente que sobrevive al cónyuge finado o fallecido. Desde este punto de vista, también vinculado al derecho de familia, el derecho sucesorio se transforma en el principal aspecto del derecho de familia también hoy en día, cuyas normas son irrenunciables para los integrantes del grupo familiar, por tanto, por ser normas de orden público. Ahora, este derecho sucesorio, por último, establece un rango de protección, un rango justamente de prelación, justamente de importancia, en este caso para el cónyuge sobreviviente, ya que si bien en la sucesión testada es legitimario, por lo que el causante debe respetar la asignación que corresponde y puede ser beneficiado inclusive con parte o la totalidad de las mejoras que se pueden realizar, y inclusive en nuestro país existe el tercio de libre disposición o la legítima, y eventualmente pues
a la disposición justamente de libre disposición de bienes. En la sucesión intestada concurre en primer orden pues la sucesión con los ascendientes, y le corresponde muchas veces los montos, ¿no? De acuerdo a la legislación conforme a la legítima, de manera rigurosa o efectiva, o correspondiente a cada hijo, salvo que hubiera un hijo, o esto en su cuota será igual pues a la legítima rigurosa que corresponde a la cónyuge. Si el causante no tiene descendientes, va a concurrir en el segundo orden sucesorio los ascendientes, padre, madre, o ambos, los padres. Muchas veces son los padres que sobreviven a los hijos, los cuales concurren en el segundo orden de sucesión con los ascendientes. En este caso, la herencia se dividirá pues en las partes entre el cónyuge, los ascendientes, y a falta de eso, que ya no existen justamente los ascendientes, padre o madre, padres justamente del cónyuge finado, los bienes pues en este momento pasarían al cónyuge, en este caso el esposo o la esposa, de no haber hijos. Hoy ya se habla mucho también entre los principios del derecho de familia al denominado principio de igualdad. ¿Y a qué nos referimos en este contexto? En que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se puede leer lo siguiente, que considerando en su momento que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales inalienables de todos los miembros de la familia humana, en los cuales no se hace justamente ninguna diferencia entre los derechos que le asisten a los miembros, no todos, inclusive los hijos. No hay diferencia justamente entre los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, ya eso justamente, podríamos decir, es parte justamente del pasado. Eso ya es una situación que se ha ido dejando justamente ya en el olvido, con el paso justamente de la modificación de la legislación por el legislador, el aún todavía vigente Código Civil Peruano de 1984 y específicamente es denominado Libro de Familia, en el cual desde ya está justamente de manera responsable ligado justamente a este acápite que es fundamental para todos y cada uno de nosotros. Y que se nos referimos justamente, valga la redundancia, a este hecho medular, que es importante justamente detallar y en su momento poder prescribir para todos y cada uno de nosotros. Que se refiere a ese contexto justamente fundamental que está justamente muy ligado pues a este concepto de igualdad. Se refiere, con todo este contexto, a que se prescribe que todos los seres humanos, por lo tanto, nacen iguales, libres en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por lo tanto, en vista de este denominado principio de igualdad, también se encuentra establecido en nuestra Carta Fundamental, así como se desprende que sostiene pues, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y por su parte se dispone lo siguiente, dentro del principio de igualdad del derecho de familia, que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Y en el Perú actualmente no hay persona ni grupo privilegiado. Ni la ley ni autoridad alguna podrían establecer diferencias arbitrarias. Ahora, según nuestra jurisprudencia, la igualdad consiste en que las normas jurídicas, en su momento, si las vemos así, desarrolladas bajo ese contexto, deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que no se hallen en condiciones similares. Por lo tanto, la igualdad se expresa en dos dimensiones. De una parte, deben corregir las desigualdades de hecho, producto de situaciones que derivan de causas naturales o de realidad social, no de otra, y se deben eliminar todas las diferencias arbitrarias o de carácter discriminatorio. Luego se agrega, justamente de manera ordenada, que en este
Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.